Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Conversamos. Les saluda Andrea Salazar y en esta ocasión nos salimos del estudio, estamos acá en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones para conversar con doña Paula Bogantes, la ministra de esta cartera, a quien saludamos en este momento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer de tenerlos en la casa del MICIT. Ministra, pues bueno, hay muchísimo de qué hablar con respecto al MICIT y pues me gustaría que iniciemos precisamente con el tema del 5G, que es un tema que nos ha dado mucho que discutir durante los últimos meses y por supuesto es algo que le interesa mucho a los costarricenses. ¿En qué estado o cómo avanza este proceso? Vamos a ver, el cartel específicamente, ya se recibieron oferentes o posibles oferentes para que participen en la subasta. En este momento la SUTEL está haciendo las revisiones del caso. Esperamos que, según el último cronograma que nos compartió SUTEL, la subasta se esté realizando los primeros días o durante el mes de enero del próximo año y nosotros estar firmando contrato con los operadores privados o operadores nacionales y operadores regionales para mediados del 2025. Eso significa que en la segunda mitad del año ya vamos a empezar a ver el despliegue de 5G en el país. ¿Cuáles fueron las ofertas presentadas para este 5G? ¿Cuáles empresas? A nivel nacional tenemos a Claro y a Liberty, y a nivel regional tenemos el último número que nos compartió SUTEL, son 5 cooperativas que están distribuidas en el territorio nacional. Ministra, tal vez pues muchas personas están esperando la llegada de este 5G. ¿Cómo va a cambiar, cómo va a transformar la vida de los costarricenses? En los sitios en donde vamos a poder tener 5G, nosotros vamos a poder, a nivel personal, vamos a poder experimentar una velocidad mucho más rápida cuando estemos enviando mensajes, cuando estemos viendo videos, bajando documentos, etcétera, etcétera. Y a nivel, sobre todo, el mayor aprovechamiento que va a tener el país en 5G es a nivel privado o a nivel industrial, si se quiere, empresarial. Entonces las empresas van a poder hacer, imagínese todo lo que usted hace con su celular, pero a nivel empresa, inclusive a nivel gobierno. Nosotros vamos a poder, por ejemplo, instalar programas que requieren que se corran de forma muy rápida, lo vamos a poder hacer. En el sector médico, cuando pensamos en telemedicina, ya se puede hacer la telemedicina o la inteligencia artificial inclusive, o el Internet de las cosas. Se da de forma más óptima cuando se corre en 5G. ¿Cuál es la diferencia que pues, va a tener este servicio con otros servicios que tal vez ya ahorita están en el mercado, como por ejemplo el que ofrece Raxa? Vamos a ver, específicamente con 5G. Vea, sí, Raxa es, usted lo dijo bien, es en este momento la única empresa de mercado que ha hecho realmente o que está haciendo realmente un despliegue 5G. ¿Y por qué Raxa? Porque nosotros cuando le pedimos a las empresas que nos devolvieran frecuencia, porque logramos constatar que había una concentración de frecuencias y que no estaban siendo utilizadas o no se estaba maximizando su uso. Recordemos que las frecuencias son de todos los costarricenses y nosotros como Estado debemos de asegurarnos que este bien que es tan demandado y que se está utilizando para temas como 5G, que le maximizamos su uso. Entonces, la única empresa que quedó a la que no le pedimos que nos devolvieran las frecuencias fue a Raxa. Raxa lo que viene haciendo desde hace varios tiempos es hacer un despliegue en varios puntos de todo el territorio nacional para 5G, pero sobre todo se estaría utilizando para industria. Nosotros podemos experimentar un poco a nivel ciudadano el despliegue, cuando vamos a darnos cuenta o utilizar 5G es cuando se haga despliegue móvil. Se puede hacer móvil o se puede hacer industrial. Nosotros cuando se haga el despliegue móvil, que no es lo que está haciendo Raxa, los ciudadanos vamos a poder aprovecharnos en nuestros móviles. Raxa lo que está haciendo sobre todo se llama FWA, que son despliegues o diferentes puntos en todo el territorio nacional para que, por ejemplo, empresas en Liberia puedan entonces pegarse a esta conectividad y puedan tener 5G. ¿Cuál ha sido exactamente el proceso, el papel que ha jugado más bien el MICIT en todo este tema del 5G?
nosotros somos los rectores en telecomunicaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, ¿cuáles fueron unas primeras acciones que hicimos en esta administración? Recuperar frecuencias. ¿Y por qué era importante que recuperáramos frecuencias? Porque 5G corre principalmente en ciertas frecuencias, en banda baja y en banda media. Nosotros era importante que en este cartel de frecuencias o subasta de frecuencias que va a incluir Sutel, que se incluyeran frecuencias que son óptimas para el despliegue de 5G. Entonces, en esa recuperación y también en ese cambio de televisión analógico a digital, cuando hicimos ese cambio, ordenamos un poco la casa y pudimos entonces recuperar frecuencias que se utilizan, de nuevo, que se incluyeron en el cartel. Entonces, recuperar frecuencias fue una acción que se venía rezagando de administraciones pasadas. Después de eso, lo que hicimos fue trabajar en la política pública para definirle o para pasarle a Sutel los lineamientos de cómo queríamos que ellos montaran el cartel. Y Sutel hace lo propio, saca un precartel, lo comentamos, Sutel, MISID, hay que reconocer que Sutel en este tema se ha movido de forma muy rápida y eficiente, y nosotros ahora, bueno, ahora sobre todo las acciones le competen principalmente a Sutel. Después de que se haga la subasta, entonces varios procesos vuelven al MISID, nosotros tenemos que validar que los contratos están bien y demás. La Contraloría también tiene un papel para que finalmente se firmen los contratos. Ministra, con este tema del 5G también se viene otra tal vez de las preguntas que se hace la gente, o de las preocupaciones también, es un poco el tema de la ciberseguridad. Cómo va avanzando también ese tema en Costa Rica, porque bueno, por supuesto no queremos que se repitan cosas como las que vimos en el pasado, por ejemplo en la Caja Costarricense del Seguro Social. Vea, esto es una muy buena pregunta y muy importante, y le voy a decir por qué. Porque para que los costarricenses entiendan, 4G es como andar en una carretera de 2 carriles, con un tráfico importante de carros. Vos a veces no puedes ir tan rápido como en otros tramos porque hay concentración de carros, ¿sí? 5G es como que si pases de una carretera de 2 carriles a una de 4 o 6 carriles. ¿Qué significa eso? Que el vehículo puede correr o andar más rápido, la data va a poder transmitirse de forma más rápida, y que vos puedes incluir más carros en la carretera. Entonces, más data se va también a estar pasando en 5G. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que es prioritario asegurarnos que la data está protegida y que es privada. Y por eso es que nosotros trabajamos en el decreto de ciberseguridad en redes 5G y superiores, porque debemos de asegurarnos que la información está protegida y que los operadores de redes hacen lo propio para asegurar que esta información está protegida. Eso por un lado. Y por otro lado, a raíz del ciberataque, nosotros estamos trabajando, y lo iniciamos hace como año y medio, en un plan para poder ofrecerlo, para que las empresas del Estado estén más protegidas. Esto en colaboración con una donación que nos hizo los Estados Unidos, que incluye alrededor de los 35 millones. Esta va a ser una inversión histórica. El país nunca antes había invertido tanto en ciberseguridad. Pero más allá que el dinero, yo siempre lo digo, uno de los temas más valiosos que estamos haciendo con los Estados Unidos es que estamos validando nuestra estrategia con representantes de las agencias de ciberseguridad de Estados Unidos, muchas líderes en la industria a nivel global. Entonces, nosotros podemos decir a hoy que ya 45 instituciones del Estado tienen una protección óptima. Eso significa que si sufriéramos de un ciberataque similar al que sufrió la Caja o el Ministerio de Hacienda o el MOP en estas instituciones, tal vez, lo podríamos identificar de previo, podríamos parar cualquier tipo de intrusión, ya podemos identificar mejor las vulnerabilidades de estas instituciones, ya nos podemos defender, por ejemplo, de un ciberataque. Antes lo que podíamos hacer era monitorear y ver que están entrando, pero no podemos hacer nada más. Ya nosotros podemos protegernos, defendernos, tenemos un monitoreo más óptimo. Y también hablamos mucho del SOC. El SOC, eso es lo que hace, está vigilando y tiene las herramientas para protección. Ya nosotros tenemos por primera vez en el país lo que se llama un SOC virtual.
¿Qué sigue? Tener un SOC nacional, poder tener SOC sectoriales, poder tener mejor y más capacitados a los funcionarios del sector público. También recientemente confirmamos una colaboración con la Unión Europea de 2 millones de euros, en donde gracias a una agencia del gobierno español vamos a montar en el país por primera vez, vamos a tener un laboratorio de inteligencia y laboratorio forense. Y eso lo estamos trabajando con la DIS y con el OIJ. ¿Y por qué con ellos dos? Porque una de las funciones de la DIS es de inteligencia. Entonces nosotros le estamos diciendo a la DIS, nosotros le vamos a ayudar a usted a tener las capacidades para que ustedes puedan hacer inteligencia en ciberseguridad. Y con el OIJ, porque el OIJ lo que hace es servicios forenses. Cuando hay un crimen, a quien se llama es al OIJ, y ellos hacen un estudio de la escena del crimen y logran entonces poder identificar el asesino por dónde entró, cuál arma fue la que utilizó para matar a la persona. Estoy siendo muy drástica, pero bueno, en ciberseguridad es parecido, en decir que cuando hay una vulnerabilidad, cuando hubo un software malicioso que infectó a una institución, a quien debemos de llamar es al OIJ, que en ese caso debería de tener las capacidades para hacer el mismo análisis en ciberseguridad. La tienen, yo creo que con el laboratorio, con esta colaboración con la Unión Europea, ellos sí que van a poder entonces a tener esas capacidades, a tenerlas de forma más óptima, si se quiere. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa, ministra, pero ya volvemos con más de Conversamos. Regresamos a Conversamos, esta vez en el MISID con la ministra Paula Bogantes. Ministra, pues antes de la pausa estábamos conversando un poquito acerca de esa capacitación, de todo eso que necesita también el OIJ para poder trabajar en conjunto en este tema de la ciberseguridad. Se está pensando también entonces en nuevas capacitaciones para que todas estas personas pues también puedan actuar en este momento. Absolutamente. Y las capacitaciones van desde funcionarios de equipo de tecnología de las instituciones, capacitaciones a otros socios estratégicos como es la DIS, como es el OIJ. Aquí el Poder Judicial juega un papel muy importante también, como ellos hay que tipificar los crímenes en ciberseguridad, porque cuando logremos, por ejemplo, identificar a un hacker, entonces, y se manda a los tribunales tienen que atenderlo desde el ámbito de ciberseguridad. Estamos capacitando a la ciudadanía. Ustedes nos ayudaron el año pasado y nos van a ayudar este año en campañas de ciberseguridad que nosotros hacemos públicas o que lanzamos para que toda la ciudadanía entienda qué no deben de hacer para que no sean víctimas de ciberseguridad. Por ejemplo, en temas de fraudes, el phishing sigue siendo una de las razones o de los métodos más usados por cibercriminales para engañar a las personas, para robarles la identidad, para acceder a sus cuentas de banco y robarles los ahorros o sacar tarjetas de crédito en nombre suyo y llevarlas hasta el tope de crédito, etcétera, etcétera. También estamos trabajando con la industria privada a través del INAH. ¿Cómo hacemos para que ellos sepan qué herramientas tienen que implementar en sus empresas? Con el MEP ya hay un número importante de CTPs que incluyen dentro de su currícula ciberseguridad. Ahora queremos que eso también pase a todos los centros educativos, las universidades también, ellos tienen ya carreras que se enfocan en ciberseguridad. Nosotros estamos iniciando conversaciones con los colegios privados. O sea, aquí es un tema de toda la ciudadanía. Recordemos que la ciberseguridad, todos jugamos un papel, es responsabilidad de todos y el link más débil es el humano, porque el que comete el error somos nosotros. Ministra, bueno, precisamente con respecto a esto de también es como una actualización que tenemos que tener todos de las carreras también a futuro. ¿Cómo se está? Bueno, se me dice que están hablando incluso con los colegios privados, con las universidades. Están pensando ya en una carrera de ciberseguridad como tal que sí pueda hacer, porque bueno, muchas veces uno entra en Facebook, en Internet y ve carreras y uno dice, bueno, es que esto es una universidad allá, ¿será? ¿Me servirá aquí
en Costa Rica, cómo también manejar ese tema. Bien, en ciberseguridad yo puedo decirle que la reacción que hemos tenido a nivel educativo tal vez no es la óptima, pero ha sido buena. Nosotros, como le decía, desde el 2021 se incluyó currícula en CTPs, que las primeras promociones van a salir durante esta administración. Ya tenemos universidades públicas y privadas que incluyen carreras. Nosotros estamos trabajando, en el MISIT estamos liderando una iniciativa que se llama el Centro de Excelencia, que incluye 5 tractos y uno de esos es ciberseguridad y el enfoque es en generar talento y en innovación. ¿Y quienes nos están ayudando? Por ejemplo, trabajando en currícula multinacionales. ¿Y por qué es tan importante? Por 2 razones. Uno, ciberseguridad tiene la característica que muchas veces para que a una persona, una de estas empresas la contrate, no tiene que pasar por una carrera de 5 o 4 años. Con certificaciones que a veces se sacan en 6 meses, ya vos podés integrarte a esa o que una empresa de estas te contrate. Entonces es importante eso, y 2, es importante escuchar de primera mano de estas multinacionales cuáles son esos perfiles que ellos andan buscando para nosotros entonces poner esa currícula disponible en el mercado laboral. Se habla de que la industria ciberseguridad a nivel global tiene un faltante de 3 millones de personas y en los próximos años vamos a alcanzar los 5 millones de personas. Entonces, usted no tiene que ser muy un Einstein, como dicen, para usted decir, si me voy a enfocar en crear una habilidad o dentro del grupo pequeño de habilidades, ¿cuál debería ser uno de mis enfoques? Es ciberseguridad. Y no hemos hablado de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial viene a ayudarnos un montón a nosotros a cómo estar mejor protegidos, y también se convierte en un reto, en un riesgo, porque los hackers también están utilizando inteligencia artificial para lograr identificar de forma más rápida las vulnerabilidades de empresas. Entonces, ¿verdad? Juega de los 2 bandos. Entonces, ciberseguridad es, sin lugar a duda, uno de los enfoques del ministerio. Eso era lo que le iba a preguntar ahora. La Estrategia Nacional también de Inteligencia Artificial, ¿cómo va avanzando para Costa Rica? Bueno, nosotros hicimos el lanzamiento hace un par de semanas. Nosotros a la estrategia le decimos ENIA, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Hemos recibido feedback muy positivo por parte de diferentes socios estratégicos, academia, expertos, etcétera. Esto es un documento, esto es una base, ¿sí? Y es un documento vivo. Entonces, nosotros en este momento nuestro enfoque es, ENIA incluye un plan de acción en donde nosotros identificamos 7 ejes y cada eje tiene acciones específicas y cada acción específica tiene indicadores de medición, porque nosotros queremos que sea más allá que un documento muy bueno, muy bonito, con lineamientos muy inclusivos y demás, que podamos medir que los diferentes objetivos que nos hemos propuesto en los 7 ejes que se cumplen. Y aquí se incluye la sociedad civil, academia, sector privado, local e internacional, gobierno inteligente. Tenemos que nosotros trabajar para que el gobierno se utilice diferentes soluciones de inteligencia artificial o implemente para nosotros poder tomar información, decisiones más informadas, etcétera, etcétera. Que hablamos de inclusión, hablamos de la calidad del dato. Tenemos que asegurarnos que no somos discriminatorios hacia mujeres, hacia grupos indígenas, ¿verdad? O sea, yo creo que es un documento bastante inclusivo y amplio. Como dije, hemos recibido muy buen feedback y nosotros seguimos trabajándolo. Ministra, hay también a veces mucho temor, ¿verdad?, con respecto a este tema de la inteligencia artificial. Muchas personas piensan que vienen a quitar trabajos. ¿Qué podemos decirles? Porque también viene a ser una herramienta que incluso más bien nos viene a facilitar la vida y no precisamente tenemos que verla de una manera negativa. Vea, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial viene a ofrecerle más beneficios a la humanidad que riesgos. Pero también debemos de ser conscientes como raza humana que la inteligencia artificial viene a presentar riesgos importantes, riesgos con los que nosotros nunca antes, como todo lo nuevo, pero estos son riesgos con los que nosotros nunca antes nos habíamos enfrentado. ¿Y por qué lo digo así? Porque es indudable que en un corto plazo, algunos expertos hablan de 5 años, otros hablan de 2030, la inteligencia artificial llegará a superar en todo su concepto amplio, llegará a superar en inteligencia al humano. Entonces yo le digo a usted, vea que a mí me da un poco de susto, me da como emoción, pienso siempre en lo positivo, soy una persona positiva, pero vea que
complicado que llegaremos como humanos por primera vez en la historia moderna, si se quiere, en donde nosotros como especie tendremos que compartir el planeta con una especie más inteligente que nosotros, pero más inteligente por mucho. No estoy hablando de un Elon Musk, que estoy segura que si se siente aquí con nosotros y se pone a ver de temas, usted y yo vamos a quedar viendo para el techo, porque no vamos a entender nada. Totalmente. Elon Musk a la 8ª potencia. Entonces vos decís, qué complicado poder siempre llevar el control, que es lo ideal, el control lo tenga siempre el humano y no otro ente, ¿verdad? Muchos, los extremistas dicen, nos van a ver como nosotros vemos ahora las mascotas, al perrillo. Nosotros somos los que tomamos la decisión, el perrillo se ajusta. Yo no soy tan pesimista, pero sí es cierto que como humanidad tenemos la obligación de poder de contener este desarrollo y definir cuáles son los lineamientos que la industria privada, que es quien lidera ese desarrollo, debe tomar en cuenta, lineamientos éticos. Enia lo que dice es que el objetivo de la estrategia es que la inteligencia artificial siempre busque lo mejor para el humano. Ese debe ser el principio de la inteligencia artificial. ¿Qué ejemplos podemos dar de la ayuda que nos puede dar la inteligencia artificial, por ejemplo, en situaciones de desastre, de riesgo como el que estamos viviendo ahora? Absolutamente. Por ejemplo, nosotros podríamos con la inteligencia artificial y con la ayuda de satélites adelantarnos a crisis del clima, por ejemplo, o podemos adelantarnos o poder tener una estrategia más armada para cuando se va a presentar, porque usted no puede prevenir un desastre natural, pero nosotros sí podemos adelantarnos en cuál va a ser el plan de emergencia que vamos a implementar para atender ese desastre natural. Le voy a dar un ejemplo muy real, muy de Costa Rica. Nosotros por muchos años, la Caja Costarricense del Seguro Social viene recogiendo información nuestra, ¿sí? Desde que la persona nace, que se le hace el tamizaje, el bebé, hasta que vos te morís, ¿sí? El EDUS incluye toda esa línea de atención que usted recibió con la caja. Ahora también se le incluye cualquier servicio que usted incluya por el INS, porque ya nosotros logramos que estas dos instituciones interoperen, es decir, que se compartan la información. El siguiente paso es el sector privado, porque usted a veces o yo nos vamos a hacer un examen con el sector privado. Esa información no se está conectando en este momento con el EDUS. Pero específicamente el ejemplo, vea qué rico sería que nosotros como Estado pudiéramos agarrar el EDUS y analizar ese montón de información que está ahí y decir, Costa Rica es uno de los países que tiene el mayor índice de cáncer de próstata. Analicemos por qué. Veamos cuáles son el cáncer de próstata se está dando especialmente en este grupo de hombres de tales edades que tienen estos comportamientos. Esos análisis, se llama data mining, esos análisis de información. La inteligencia artificial viene a ayudarnos a nosotros entonces a hacer esos análisis que nosotros como humanos nunca vamos a poder hacer. Entonces nos dicen, voy a usar otro ejemplo, cáncer se utiliza muchísimo, se empezó a utilizar de hecho mucho de Watson, de IBM, que lo lanzó, mucho era para enfermedades. Entonces ya sabemos que un tratamiento no tiene el mismo resultado para un grupo de personas, porque tu composición biológica es diferente a la mía, porque tus costumbres son por lo que sea. Entonces, con la inteligencia artificial podemos hablar de medicina personalizada, que la inteligencia artificial dice usted por estas características y el cáncer que está sufriendo, el tratamiento que debería de recomendar del médico es este. Y ya va a haber un médico que va a terminar de dar pues ese diagnóstico y también no es que nos va a empezar a diagnosticar solamente una inteligencia artificial. Ministra, muchas gracias por acompañarnos aquí en Conversamos. Con todo gusto y vuelvan cuando quieran. Muchas gracias y gracias también a usted por estar aquí con nosotros a través de la pantalla de Canal 13. Siga con más de nuestra programación.